El tema de los edulcorantes o endulzantes sigue siendo absolutamente controversial. En las últimas semanas apareció un artículo bien interesante. El titular, por supuesto, muy atractivo y sobre todo muy atemorizante. Endulzantes o edulcorantes artificiales y riesgo de cáncer. ¿Qué hay detrás de esta publicación y cuáles son sus verdaderas conclusiones? Sigan este video. Partamos de la base de que es un estudio hecho con población francesa. Es hecho en Francia. Fueron más de 100.000 personas estudiadas durante o en seguimiento por más de 7 años. Se hizo a través de encuestas de una gran base de datos nacional nutricional en Francia. Y importante definir que es un estudio de cohorte. Esos datos son importantísimos. Población francesa, 100.000 personas que voluntariamente accedieron a llenar una serie de encuestas en un lapso de 7 años y conforma lo que se llama un estudio de cohorte. Esos 100.000 participantes se dividieron en 3 grupos. Los que no consumen edulcorantes artificiales, los que consumen poquito y los que consumen muchos edulcorantes artificiales en su día a día identificado en encuestas. Esos edulcorantes que se estudiaron fueron esencialmente 3, aspartame, acesulfame K y sucralosa. Y el objetivo del estudio era determinar si el consumo de estos edulcorantes estaba asociado con riesgo de cáncer. Todos los tipos de cáncer, cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y aquí viene lo interesante. Para todos los tipos de cáncer, incluido mama y cánceres asociados a la misma obesidad, hubo una asociación positiva, es decir, hay incremento del riesgo aparentemente con aspartame, acesulfame, pero no se encontró incremento del riesgo para la sucralosa, son números estadísticos. Para el cáncer de próstata no se encontró ninguna asociación entre aspartame, acesulfame o sucralosa con incremento del riesgo. Es decir, los números estadísticos dicen que aparentemente, ya les voy a decir por qué aparentemente, el consumo mayor de aspartame, acesulfame incrementan los riesgos de todos los tipos de cáncer, pero no se encontró incremento de los tipos de cáncer, ni de mama ni de próstata, para la sucralosa. ¿Y cuál es el problema de sacar conclusiones con este tipo de estudios? Lo primero, son estudios de cohorte. Los estudios de cohorte es imposible controlar todos los factores de confusión. Hay muchos factores alrededor de las posibles consecuencias de una intervención. Por ejemplo, y ojo con esto, las personas que usaban más edulcorantes o endulzantes artificiales eran predominantemente mujeres con sobrepeso, con tabaquismo, hacían menos ejercicio, comían menos fibra y tenían más diabetes, entre otros factores. Si yo veo estos factores, son factores directamente asociados al incremento del riesgo de cáncer y no los puedo controlar completamente agrupados o por separado en un estudio de cohorte. Y un factor de confusión quizás un poco más complejo es que la mayor cantidad del consumo de edulcorantes provenía de las gaseosas. Más del 50% del edulcorante que consumían las mujeres en su mayoría de este estudio provenía de gaseosas y productos industriales ultraprocesados. Son estudios de cohorte, es imposible separar todas esas variables o esos factores de confusión. En conclusión, y esto sí que es muy importante, es un buen estudio, son más de 100.000 personas en seguimiento, se están empezando a recopilar datos y eso es muy positivo. Las conclusiones no lo son tanto, porque es que me meten en un mismo costal 3 edulcorantes, sucralosa, acesulfame y aspartame, pero cuando vemos los resultados solamente son positivos para 2, aspartame y acesulfame, no para la sucralosa. La sucralosa definitivamente no entra dentro de ese grupo en el cual ellos justifican como el incremento del riesgo de cáncer. Obviamente las debilidades por ser un estudio de cohorte, por tener muchas variables, y fíjense en esto, las personas que más consumen edulcorantes en este estudio y normalmente son personas con sobrepeso, problemas de azúcar, personas que quieren mejorar su vida con resistencia a la insulina y se sabe que todos esos son factores de riesgo. Los que nunca en su vida han consumido edulcorantes quizás es porque no han tenido la necesidad de hacerlo. Por eso todas esas variables de confusión no nos permiten hacer conclusiones o llegar a conclusiones específicas. Ojo con eso, pero también hay que tener en cuenta y también hay que evaluar el contexto de lo que son los edulcorantes artificiales. ¿Y por qué hay que tener esto en cuenta? Porque ya se sabe que tanto al aspartame como al acesulfame en estudios in vitro han demostrado daño del DNA en las células, inflamación e inhibición de la apoptosis, factores que pueden ser generadores de potencial
riesgo de cáncer. Ahora, ¿qué tan alto es el riesgo? Esa respuesta todavía no se ha contestado. Sin embargo, mi recomendación personal es preferir siempre utilizar edulcorantes naturales. Ojo, los edulcorantes no son indispensables, son simplemente un cosmético, pero si tú tienes la necesidad de sentir el sabor dulce, un edulcorante natural te puede ir mejor que un artificial y por supuesto mejor que la misma azúcar. Y dentro de los artificiales, la sucralosa no ha demostrado, no ha sido posible asociarla ni con riesgo de cáncer, ni con riesgo de toxicidad, ni con riesgo ni siquiera de ganancia de peso porque los estudios siguen siendo contradictorios. ¿Que cambia la microbiota? Probablemente, pero todavía no sabemos el fondo de todo eso. Falta mucho todavía. Insisto, preferir edulcorantes naturales dentro de los artificiales, probablemente la sucralosa, pero ojo, con moderación. Y repito, no son necesarios. Si no los consumes, pues no. Y a tus hijos trata de no incentivarles el consumo de edulcorantes. Espero que esto haya sido lo suficientemente claro. Comamos real, no comamos cuento y pilas con los mensajes sensacionalistas como titulares de prensa amarillista con trabajos bien hechos, pero que sus conclusiones quizás ameriten una revisión más exhaustiva. Sean críticos, así como lo soy yo, con la literatura científica. No podemos comernos cuento de titulares. Un saludo para todos. Déjenme sus comentarios de opiniones, qué les pareció el video y si quieren que sigamos haciendo este tipo de análisis así como tan metidos en lo profundo de estos temas.